Hola, hola, hola a todos. Qué lindo, aquí les presento a Lara, que me va a acompañar un ratico en este live con el maravilloso Carlos Castaño Uribe. Estoy muy emocionada. Fabián Mendoza, mi amor. Edus, Ecomed, bienvenidos. Chiribiquete, Carlos, qué lindo. Me encanta. Yuri, bienvenida. Natalia Bedoya, oficial. Luis Fernando Borges, pero esto tan hermoso. Cacao Verde. Julia Rodríguez. Saludos a Lara, te mandan saludos, mi amor. Les presento. Paulina, Paula Daniela, Catiro, bienvenidos. Qué lindo, me encanta. Me encanta que se unan a este live que realmente es muy, Juliet Restrepo, es muy especial para mí porque es especial para la humanidad. Yo creo que conocer el Chiribiquete es uno de los grandes temas de este momento y que ojalá perdure para siempre porque es un lugar que es un tesoro que debemos conocer, que debemos cuidar. Ana Otra, Hansen, Cadena, Pipe Gamarra, bienvenidos. María Lu, qué lindo que estén acá eh, para presenciar esta conversación de la cual estoy muy, 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 muy feliz de hacer. Mi Cris Beck, mi Cristina hermosa. Mi Geraldine de Info Colombia Plan, qué maravilla, qué lindo. No, 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 o sea, estoy que lloro de la emoción, de la felicidad. ¿Está pausado? Oh, Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? ¿Se habrá despausado o siguió pausado? ¿Qué me dice? ¿Se habrá despausado o siguió pausado? Ay, ¿esto cómo es que se mueve? Así. Alguien que me conteste si... Ay, ¿me escuchan bien? ¿Me oyen bien? Se fue. Adiós pues. Vaya pues. Hola Sofi, tía, Omar, qué lindo. Estamos esperando a que se conecte, a que me pida compartir el live. Carlos, si puedes pedirme esto. Esperemos a que ya está bien. Qué linda Lara. Ya está en su espacio y en tus manos. Sí, ya Lara está conmigo. eh, y es muy emocionante ser mamá. Les quiero decir que en 4 días que lleva conmigo me ha cambiado la vida. Qué dicha que volvió. Estamos esperando a que Carlos se conecte y les voy contando. Carlos es un antropólogo. Eh, Creo que Carlos nació aquí en Bogotá, si no estoy mal. Ya nos contará la verdad de eso. Eh, Carlos es antropólogo en el año 85. ¡Carlos! Hola, Maravilla, Dios mío. Les presento. Aleja, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué placer estar contigo y con todos tus seguidores fieles. Qué maravilla, Carlos. De verdad que estoy supremamente feliz de poder tener esta charla contigo para que todo el mundo conozca la importancia de tu gestión y la importancia del Chiribiquete, que es esta maravilla que tenemos en nuestro país y que yo como guardiana del Chiribiquete, que ya contaremos la historia de cómo llegué a ser guardiana, pues tengo el placer y el honor de enaltecer este lugar maravilloso de importancia planetaria. Entonces, él les estaba contando a todos que eres antropólogo. No me acuerdo dónde naciste. ¿Tú naciste acá en Bogotá? Bogotá, sí, Bueno, antropólogo bogotano, que en el año 85 fuiste director de parques nacionales a y partir del 86. en el 86, ok. Y en esa época justo fue que tuviste tu encuentro con el Chiribiquete, ¿verdad? Así es, así ¿Cómo, es. ¿Cómo fue, Carlos, ese primer encuentro con el Chiribiquete? Cuéntanos un poco
de cuando descubriste esa magnificencia que tenemos en este planeta. Bueno, la verdad que esto es una cuestión que todo el mundo me pregunta siempre y yo creo que mucha gente ya estará hasta la coronilla del cuento, pero no deja de ser muy interesante el, este aspecto muy sobresaliente de ese momento tan especial que fue para mí descubrir Chiribiquete, porque lejos estaba de poder imaginarme la existencia de un lugar como esta serranía. Yo ya llevaba un par de años trabajando en el Servicio de Parques Nacionales de Colombia. Había tenido oportunidad de recorrer mucho el país y creo que me puedo dar hoy el lujo de decir que conozco quizás como muy pocas gentes la geografía nacional gracias a esta tarea, este empleo, este trabajo, pero especialmente esta forma de vida que escogí cuando entré a trabajar precisamente en aquella, digamos, dirección de parques nacionales desde hace ya tanto tiempo. Y eh, iba yo para un parque nacional que tenemos en el trapecio amazónico que se llama el Amacayacu, a un trecho largo de Leticia, pero yo iba a revisar una serie de forestaciones que se estaban dando en la parte norte del parque, un sitio muy inaccesible al cual solo se puede llegar por vía aérea y eh, hicimos pues todo el operativo en un pequeño avioncito que teníamos en el servicio de parques y en la institución para la cual yo trabajaba, que era el Inderena. Eh, y era un operativo muy complejo porque tocaba sacar todos los asientos del avión, que era para 6 personas, o sea, sacar 4 asientos, solo dejar el del piloto y el del copiloto, y llenar de bidones de gasolina el avión para ir dejando gasolina por todo el trayecto de ida y así podernos devolver después, porque obviamente allá no se consigue. Que volvían aterrizaban en los lugares Sí, de claro, acceso. Wow. así es. Entonces, salimos Bogotá, Villavicencio, San José del Guaviare. Esa era nuestra última tanqueada y nuestra puesta en full completo, los bidones que teníamos en la parte de atrás del avión. Y decolamos hacia Araraquara, que era nuestro primer aeropuerto donde íbamos a dejar gasolina, de ahí a Tarapacá, de ahí a La Pedrera y posteriormente bajarnos sur hasta Leticia propiamente. Y en ese decolaje, 10 minutos después, en la ruta tradicional hacia Araraquara, nos toma una tormenta muy fuerte y con el piloto empezamos a discutir qué hacer, si nos devolvíamos o si le dábamos un poquito la vuelta a ver si podíamos salvar el día, porque para mí era impensable devolverme otra vez sin haber logrado la meta de llegar lo más rápido posible a Leticia. Decidimos dar la vuelta a la tormenta un poco, pero la tormenta a medida que iban pasando los minutos se iba poniendo más grande, más intensa y se nos venía más y más y más y más, motivo por el cual no tuvimos otra opción sino irnos derecho para el sur, una ruta que muy poco se utilizaba en ese momento en las rutas tradicionales. Eh, y fue ahí, después de 1 hora y media de vuelo, con la tormenta a nuestras espaldas, cada vez más cerca de nosotros, que empiezo yo a ver en el horizonte una formación geológica que yo no conocía, que no teníamos en el radar en ese momento, literalmente. Y mirando la cartografía de nuestro avión no aparecía esa serranía por ningún lado.
lo cual pues me sorprendió enormemente desde la distancia en que nos encontrábamos en ese momento. Y yo le dije al piloto, mi capi, por favor, rumbo a ese sitio. Y con la suerte más maravillosa de haber salido justo al punto más espectacular, sin lugar a dudas, de este parque, que es la intersección del río Ajaju con el río Macayá, que es donde están, digamos, las formaciones geológicamente más altas y más impresionantes desde el punto de vista escénico y de paisaje. Y ahí empezó mi amor y mi sumisión mental por este lugar del cual no me he podido desprender ni un solo segundo de mi vida desde entonces. ¿Llevas cuántos años conectado con el Chiribiquete, estudiándolo y todo? ¿30 más o menos? Eso fue hace ya 34 años. Sin embargo, tuvimos que hacer muchas cosas para avanzar en el conocimiento que hoy tenemos del parque. Ten en cuenta que en ese momento no se podía llegar por tierra por ningún lado, ni por río, especialmente al sector norte del parque, que fue el cual divisamos ese día por primera vez. Entonces, yo duré cerca de 2 años y medio haciendo múltiples vuelos, no solo con nuestro avioncito, sino con todo el apoyo que me brindó en ese momento la patrulla aérea, con varios amigos. Nos hacíamos turnos para poder hacer el primer mapa de Chiribiquete desde el aire. Nunca lo pudimos hacer por tierra, entonces todo era el del aire, tratando de identificar ríos, tratando de inventarnos los nombres de ríos, etcétera, etcétera, para poder hacer un mapa que me permitiera después la declaratoria de este parque nacional, cosa que ocurrió en septiembre de 1989, es decir, 2 años y medio casi después. Cerca, el año de la caída del muro de Berlín, muy cerca de la Más caída o menos pasaron muchas cosas en ese momento. Tenía yo 6 añitos en ese momento. Qué maravilla, wow, que tiene que ser muy impresionante uno ir en un avioncito de estos que además, a mí me da un poco de miedo los aviones, y de repente uno encontrarse con una majestuosidad a la cual uno no esperaba. Eso tiene que ser... Sí. ¿Recuerdas de pronto la sensación en el cuerpo que tuviste? ¿De pronto recuerdas eso? Pues no, sin palabras, porque este es uno de los aspectos que claramente le imprimen a uno una sensación indescriptible. Yo, la primera reflexión que tuve es, esto es un mundo perdido, estamos llegando a la isla del tesoro, o estamos llegando a la luna, o estamos llegando a aquel libro de Julio Verne, que fui un ávido lector de esos libros en mi infancia, y no podía creer. Y a medida que pasaron los vuelos y los vuelos haciendo los mapas, y más conocía yo, digamos, el detalle de toda esta geografía aérea, o desde el aire mejor, no me quedó ninguna duda que estábamos frente a un fenómeno excepcional del país y quizás del continente, como después claramente lo logramos demostrar cuando por primera vez pudimos poner los pies en tierra a comienzos de los años 90, cuando tuve la oportunidad de conseguir los recursos financieros para contar con el apoyo inestimable de un helicóptero que nos pudiera llevar hasta allá y acompañarnos durante toda la sesión de trabajo e investigación que teníamos planeada. Y eso solo se logró, como te digo, a comienzos a finales de 1990. Hicimos 3 expediciones seguidas, una cada año, con una duración de aproximadamente un mes y medio cada una, y llevando lo más selecto de los investigadores del país en ese momento, que estuvieron muy deseosos de acompañarnos en esta singular expedición, que por supuesto para todos nosotros revestía un interés especial, porque era
todo por descubrir, todo. Es decir, aquello era de una dimensión descomunal. Y te quiero decir la verdad y a todos ustedes, lejos estábamos todos de pensar que Chiribiquete fuera a ser tan importante y tan especial como de hecho lo es, después de 30 años de investigación que hemos tenido oportunidad de realizar allí. Qué maravilla, Carlos. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú puedes bajar un poquito el celular para que te veamos mejor aquí? Pues muy difícil. No, se puede. Ya. Eso por un lado. Y quería echar un poquito hacia atrás en tu vida. Yo sé que estuviste en España haciendo un doctorado. ¿En qué fue ese doctorado? Bueno, yo me gradué en la Universidad de los Andes como antropólogo. Había tenido la oportunidad de hacer una aproximación durante un año antes de la antropología a una carrera que prácticamente era un requerimiento familiar y era la medicina. Mi papá era médico, entonces la medicina estaba dentro de los renglones de las tareas por cumplir. eh, y, y después de un año de estar muy intensamente viendo lo que significaba esto y la tragedia que era la medicina en este país, especialmente para las clases menos favorecidas, dije, no, esto no puede, no va conmigo. Después de, yo me la pasaba en urgencias todos los fines de semana, metido de cabeza, apoyando a los médicos a hacer suturas, toda clase de intervenciones en urgencias, en un sitio que además es muy particular, que es el Hospital San José, donde funciona la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario. Y este es el sitio donde llegaban todos los accidentes de Bogotá, los apuñalados, todas las cosas del fin de semana. Y esto era una cosa impresionante, una peregrinación de moribundos que no tenían dónde quedarse excepto el piso, porque ya las camas estaban a más de reventar. Y toda esa realidad, dijo, no, definitivamente no. Y ahí fue cuando se me prende el bombillo, voy a pelear por otra de las disciplinas que siempre me había llamado la atención, que era la antropología y la arqueología. No sin cierta dificultad en mi casa, por supuesto, para ese cambio tan dramático de un lado para otro, pero finalmente mi familia estuvo de acuerdo, me apoyaron y yo muy feliz entré a hacer mi carrera en la Universidad de los Andes y me fui involucrando muy profundamente en todos estos aspectos. Demoré más de lo debido 2 años porque casi no me sacan de campo en mi semestre de campo y en mi tesis de grado, Estuviste que eran de en la... 6 meses y yo me demoraba un año o la tesis de grado que duró 2 y medio, en un sitio espectacular que tuve la fortuna no solo de conocer, sino de trabajar hasta la saciedad, que fue Ciudad Perdida, en donde pude trabajar pues varios años y quizás sea uno de los aspectos más sobresalientes y más premonitorios de todo lo que fue después el trabajo en Chiribiquete. Lo digo porque ese contacto, no solo con semejante sitio de la Sierra Nevada de Santa Marta, que estábamos apenas descubriendo y empezando a reconstruir, a restaurar a partir del año 79, me dio la oportunidad de conocer una realidad que para mí era impensable. Primero que todo, estábamos dentro de un parque nacional y era como la primera vez que yo entendía que era un parque nacional y desde entonces dije, no, yo voy a trabajar en parques nacionales sí o sí cuando me gradúe, cosa que finalmente logré. Wow. Y lo segundo y más bello de todo quizás fue este
contacto asiduo y permanente con los indígenas Kogi de la Sierra, que iban a Ciudad Perdida en peregrinación con mucha regularidad, diferentes grupos, diferentes mamos con sus vasallos, con todo su personal. Ellos iban con un gran interés de conocer qué era lo que estábamos haciendo y fueron experiencias maravillosas, porque uno aislado allá, metido como me tocó a mí, 3 años, con periodos que pasaron en algunos casos hasta 4 o 5 meses sin poder salir de Ciudad Perdida, que era toda una odisea, uno metido allá entre la selva, sin nada más que pensar, sino su trabajo y el tema arqueológico, haber tenido la oportunidad de conocer a estos indígenas, haberlos conocido, haber compartido, haber visto las cosas maravillosas que tuvieron oportunidad de enseñarme, me cambió totalmente la realidad. Y ahí fue donde dije, qué maravilla haber tenido la oportunidad de hacer esta carrera y haberme consagrado en estos campos que sin lugar a dudas me abrieron un mundo infinito. Digo yo, siempre preparándome para un momento aún mucho más importante y trascendental que fue Chiribiquete. Y para contestar tu inquietud ahora sí, nos fuimos para España y entré a hacer mi doctorado en la Universidad Complutense de Madrid con dos grandes, digamos, como metas. Uno, trabajar en el campo de la antropología y la arqueología americana, lo cual en Europa no es fácil. Existen muy pocos sitios donde uno pueda especializarse en América, porque todo el trabajo arqueológico, que allá no lo llaman arqueología, sino prehistoria o paleontología, dependiendo qué tan lejos se vaya uno en el tiempo y en los registros fósiles, está muy orientado a otros temas totalmente diferentes, muy ajenos a nuestra realidad, aparentemente. Entonces, mi gran interés en la universidad era, por un lado, trabajar con los americanistas españoles, que me tocó un profesor maravilloso, el profesor José Alcina Freix, uno de los españoles más dedicados a la arqueología americana, que fue mi tutor a lo largo de toda la carrera y me orientó abriéndome puertas muy maravillosas en toda América, cosa que me sirvió mucho después. Y al mismo tiempo utilizaba mis vacaciones para irme a trabajar con los prehistoriadores europeos en varias cuevas en donde se estaban haciendo excavaciones de Neandertal y de Homo sapiens sapiens en sus primeras manifestaciones en cuevas españolas y francesas. Y eso fue también maravilloso, era conocer el otro lado, no solo de la disciplina, sino una realidad que ahora desde la perspectiva de Chiribiquete fue majestuoso. Qué maravilla, Carlos. A mí me pasó algo muy particular porque yo soy muy amiga de tu hija, Majo Bella, que estás por aquí. Y un día, yo me acuerdo del año pasado, podía ser diciembre o noviembre, y yo me estaba preguntando yo cómo podía ayudar más en este trabajo que me nace del alma de cuidar el planeta, de verdad yo qué podía hacer. Y esa misma noche recibo una llamada de María José y Majo me dice, Aleja, te tengo pensada para esto, yo sé que te va a gustar. Y me dice, yo quiero que tú seas guardiana del Chiribiquete. Y yo, se me salían las lágrimas porque yo le dije, Majo, es increíble cómo cuando uno le pide respuestas al universo, el universo se las da. Y me mandó toda esa información y toda esa misión a través de Majo y a través tuyo. Y para mí desde ese momento siento que ha sido un cambio trascendental en mi vida, o sea, porque encontré una misión por la cual luchar y por la cual de verdad reunir todas mis capacidades y mis fuerzas con otros para poder de verdad que sucedan cosas como esta, que hoy la gente esté conociendo la importancia del Chiribiquete y la importancia de ese lugar además en nuestro país. Yo quiero leer la dedicatoria del libro porque
porque yo creo que todo nace desde el amor. Y, y a mí me encantan las dedicatorias y cuando la leí me pareció muy bella. Entonces la dedicatoria de este libro, que ya vamos a hablar de él, dice así. ¿La dedicatoria que te hizo quién? Ah, ¿La dedicatoria que te hizo quién? no, la dedicatoria que le haces tú a tu familia. Ah, bueno. Porque mi libro no está con dedicatoria todavía. Se fue Carlos a traer algo. El libro lo pueden conseguir en distintas librerías de Colombia, la Panamericana, En Tornamesa y en las plataformas de Mesa Estándar o de Villegas Editores. De hecho, hoy ya tienen toda la posibilidad de hacérselo llegar a la gente a la casa. No hay que salir a comprarlo, sino que por internet lo pueden conseguir sin ningún problema y vale la pena para este momento especial. De verdad. Nos dice Grabomar que también queremos ser guardianes. Lo lindo de esta charla es que todos van a tener el conocimiento y el entendimiento de que todos somos guardianes del Chiribiquete. Por supuesto que sí. Se trata de que porque Alejandra es actriz y que porque la Toya es no sé qué, pues la más de la tierra, todo, no. Aquí todos, absolutamente todos los seres humanos y sobre todo los colombianos, porque es algo que está en nuestro país, claro. Tenemos que apropiarnos de él, conocerlo, saber que tenemos que cuidarlo desde las ciudades, desde afuera, porque allá no se puede ir. La dedicatoria dice así: a Cristal y a mis hijos Juan Diego, María José, Ilan y Chloé, porque con su amor, su apoyo incondicional y su paciencia me dieron el tiempo y el espacio para escribir este libro. Pero en particular, por haber sido parte del entendimiento cómplice de lo que significa la cosmogonía ancestral y el respeto a la sacralidad de Chiribiquete, que hemos compartido durante muchos años. A mi madre por su sensibilidad y su oportuna orientación para respetar y amar la naturaleza desde siempre. Carlos Castaño Uribe. El trabajo que has hecho, Carlos, es un trabajo de una entrega profunda a un lugar, a un territorio, y yo creo que si no fuera por el apoyo de la familia sería un poco complicado, ¿no? Entonces me parecía por eso pertinente leer la dedicatoria porque yo creo que del amor nacen las cosas, del amor por la naturaleza nace las ganas tuyas de ser antropólogo y de entregar tu vida a este lugar que es absolutamente, pues, desconocido para muchos y trascendental para la humanidad. Entonces, yo quisiera que nos contaras un poco de las riquezas del Chiribiquete. ¿Qué significa que el Chiribiquete para la humanidad? O sea, ¿qué tiene ese lugar que la gente tenga que de verdad meterlo en su discurso de circo? Es que, no es que el Chiribiquete, ¿qué es eso? ¿Cuántas horas tenemos? Todas las horas del mundo, no, tenemos, vamos a alargar, sí, sí, sí. No, la verdad es que no sobra decir que en la medida en que hemos ido avanzando en el conocimiento de Chiribiquete, nos vemos cada vez más sorprendidos de la multiplicidad de factores que de alguna u otra manera nos permiten hoy tener una idea muy aproximada, todavía muy aproximada de lo que significa este sitio. Y la verdad es bastante complejo porque hay tal cantidad de aristas y aspectos que hemos tenido que ir evaluando, revisando, que es increíble y aún creo que lo que hemos hecho no es ni el 1% del conocimiento que aún tenemos sobre este vasto lugar. Se necesitan vidas enteras para explorar Chiribiquete y para poder ir develando, no digamos el conocimiento que de hecho lo tiene y quizás de las cosas más importantes, sino en una forma romántica el misterio, el gran misterio que aborda el conocimiento de este lugar. Entonces, desde el punto de vista natural, Chiribiquete es un sitio muy especial porque representa
un conjunto de sistemas o ecosistemas que llamamos bioma, que no estaba caracterizado en Colombia. Cuando tuvimos oportunidad de pasar por el colegio, y creo que sigue ocurriendo hasta el día de hoy, nos enseñan de 5 regiones naturales: los llanos, la Amazonía, los Andes, el Pacífico y el Caribe. Eso es lo que siempre hemos tenido en la cabeza. Pues resulta que Chiribiquete hace parte de un sistema natural muy diferente, muy propio, que se llama el Escudo de las Guyanas, y que en Colombia no teníamos ni la más remota que teníamos arte y parte en este lugar. Entonces, desde esa escala monumental de la realidad y de la geografía nacional, ese fue un paso trascendente a entender que nosotros hacemos parte de la formación más antigua del continente, geológicamente hablando, que es el Escudo de las Guyanas, y es esta formación geológica que se llama la formación de las Guyanas o formación Roraima. Esta es una formación que está más o menos fechada sobre, o mejor dicho, con unos entre 2.000 y 2.500 millones de años de antigüedad, y es lo que más nos une en esencia con África y con Australia, de las cuales hacíamos parte en un único macrocontinente que se llamaba Pangea hace miles de años. Recuerden aquellos que estudiaron geografía que antes existía un macrocontinente, un único macrocontinente que se llamaba la Pangea, y estaba rodeado totalmente este continente por un único mar, que obviamente cambió cuando esa gran masa continental empieza a fracturarse y empiezan a desprenderse pedazos. Es toda la teoría de la deriva continental de Wagner, que nos dio por primera vez unas luces muy especiales, pero que desde el punto de vista de Sudamérica y muy particularmente de Chiribiquete es súper importante, porque Chiribiquete es ese sustrato geológico de esa primera formación de este escudo tan antiguo que no existe en ninguna otra parte del continente americano, solo el Escudo de las Guyanas, que es el más antiguo. Entonces, el continente suramericano empieza a desprenderse y a derivar solo por primera vez. Es la primera costra continental que se fractura y empieza a derivar por el mar de Metis. Y poco a poco, al transcurrir de los siglos y los milenios, empieza a generarse una composición como la que conocemos hoy de estas grandes manchas continentales que tenemos en el mundo. Entonces, esa primera formación es la que nos pertenece y la que está más relacionada con Chiribiquete. Ese tipo de formación, muy característico por unos grandes cerros muy planos en la parte alta, muy abruptos, muy, digamos, pronunciados, espigados en sus paredes, emergen de las planicies, que en este caso están en los llanos orientales o en las sabanas naturales de Guyana, Venezuela y Colombia, y también en el tapete frondoso verde de la Amazonía. Y ese tipo de formación como la de Chiribiquete la conocemos hoy con un nombre indígena que es tepuy. Los tepuyes hacen alusión a estas grandes construcciones geológicas que los indígenas siempre han relacionado con malocas cósmicas, con malocas de los dioses, con las malocas donde está la esencia del conocimiento. Y dentro de todos esos tepuyes, Chiribiquete es el único tepuy que tiene este patrimonio arqueológico y cultural tan magnificente como el que hemos encontrado, y que hoy nos da las pistas de una cantidad de hechos culturales en el desarrollo de muchos pueblos que son
realmente muy trascendentes. Ahora bien, desde el punto de vista natural, nuevamente, la localización de Chiriquete es también excepcional. Primero porque es el tepuy más occidental del continente. Los tepuyes están solo en la parte norte de Sudamérica y Chiriquete es el más occidental, es decir, el más cercano a la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes es un evento geológico muy posterior, pero muy posterior, Es que fue jovencito. importante, muy importante para la forma actual que tiene todo el relieve amazónico y de los llanos orientales, en la medida en que al haber surgido en competencia de estas masas ígneas que hacen relación a las formaciones del escudo de la Guyana, por primera vez el agua empieza a escurrir de una forma mucho más conducente hacia lo que hoy conocemos como el Atlántico. Entonces, toda esa planicie de llanos orientales de Amazonía es un hecho muy importante que empieza a interconectar biológicamente los tepuyes con las planicies selváticas y las sabanas, pero al mismo tiempo con la cordillera imponente de los Andes. Todo eso, digamos, muestra una relación a nivel de especies, a nivel de los procesos ecológicos más interesantes para una realidad biodiversa como la que tiene Colombia, entre otras cosas, gracias a este hecho sobresaliente en el cual Chiribiquete tiene arte y parte. Y como si fuera poco, sí, para terminar lo natural, pues una enorme oferta de especies de fauna y flora, incluso de otros especímenes que no hemos descubierto aún, pero que están allí presentes, asociados seguramente a la gran cantidad de cuevas que hay dentro de Chiribiquete, que están todas por descubrir en términos de especies nuevas, que seguramente, como en el caso de Venezuela, obedecen a otros reinos y organismos que no están todavía clasificados y que seguramente va a ser un hecho muy importante y sobresaliente. Wow, Carlos, qué maravilloso eso que dices. O sea, en este lugar podríamos de repente, podríamos seguramente encontrar especies que antes no sabíamos que existían. O sea, que están Claro. allí, llevan millones de años estando allí. O sea, la biodiversidad de este lugar es trascendental para la humanidad, ¿no? Yo te lo hablaba ahorita en la llamada que tuvimos antes, que a mí me aterra cuando la gente que está haciendo las preguntas, ahorita al rato yo me devuelvo y recopilo las preguntas, ¿vale? Eh, Hablamos que la gente a veces dice, no, que Colombia es un país pobre. Y a mí ese statement me aterra porque pienso que somos el país más rico del planeta. O sea, yo siento que Colombia es el presente y el futuro de la humanidad. Si nosotros como colombianos entendemos la trascendentalidad del Chiribiquete, la importancia que tiene a nivel biodiverso, de fauna, de flora, de pulmón del mundo, pues entenderíamos que Colombia es más que multimillonario. ¿Tú qué piensas de eso, Carlos? Que estamos tan... No, sin lugar a dudas, es un aspecto muy especial porque, eh, digamos, este momento que estamos viviendo de la pandemia, que nos ha ayudado por primera vez a reflexionar mucho eh, a muchos de los pobladores del planeta, no a todos lamentablemente, pero a muchos, eh, lo que nos asegura es que se requiere urgentemente un cambio trascendental. Mucha gente está esperando que se termine la cuarentena para volver al mundo que dejamos hace un mes y medio. No va a ser factible, eso no va a ser posible. Esto ya No cambió. solo por la epidemia, eh, porque la epidemia misma es el resultado de una serie de afectaciones muy fuertes que hoy ya tiene no solo el planeta como tal,
sino toda la interacción de nosotros como el organismo más destacado de este planeta, y lo digo destacado por su número, no por su racionalidad, y lo que es más que evidente es que vamos a tener que recomponer, que reinventar la relación del hombre con nuestro querido y muy afectado planeta. Este pare nos ha hecho ver, observar y entender por primera vez a nivel planetario, primero, que no podemos seguir con los niveles de transformación y de consumo que veníamos teniendo. Que la economía del petróleo no es necesariamente el motor de nuestra vida y lo hemos demostrado. Pero lo más grave es que hay que ver cómo se plantean unas nuevas relaciones de equidad y de equilibrio con el mundo. Y cuando digo con el mundo, no es solo entre humanos, que por sí es indispensable, sino de humanos con el planeta y de humanos con el resto de los organismos vivientes del planeta, de los cuales hemos estado alimentándonos y usufructuando para nuestro propio beneficio y nuestro propio desarrollo sin ningún chance de retribuirle nunca al planeta nada. Yo la verdad que me quedo muy sorprendido desde muchos años atrás, cuando empezábamos a revisar cuáles deberían ser los principios éticos de manejo de nuestro país, de nuestra naturaleza, eso por no hablar del contexto mundial. Y la verdad que uno se da cuenta que aquí nadie le retribuye nada, absolutamente nada. Un grupo de personas, por ejemplo, por mencionar cualquier caso, pescadores que dependen enteramente de ese recurso, ¿qué es lo que le devuelven al mar o a los ríos de todo lo que sacan? Nada, absolutamente nada. Las mallas que se les quedan allá adentro. Que cumplan la reglamentación ya es un verdadero desastre y una odisea para que lo hagan. Y Milagro. ni mucho menos que haya una retribución. Pero bueno, volviendo al caso, Chiribiquete tiene una gran cantidad de aspectos muy sobresalientes que están relacionados con la herencia que encontramos allí, con el patrimonio cultural que hay allí, precisamente plasmado en esta formación natural tan especial, en donde nuestros ancestros dejaron una enorme cantidad de evidencias, de códigos y de lenguajes que estaban hechos para deidades y para seres espirituales. Eso no estaba hecho para humanos. Es un sitio donde desde siglos atrás, desde hace 20.000 años, ha estado resguardado como una especie de templo, de santuario del conocimiento y del legado ancestral en códigos espirituales. El haber tenido la oportunidad de descubrir este sitio, de haber tenido la oportunidad de entender, aunque sea de la forma más rudimentaria por el momento, lo que hay allí, no le deja a uno sino una enorme sensación de responsabilidad y de complicidad con el hecho de que tenemos que proteger este sitio porque no podemos irrespetarlo. Lo que hay allí es un contenido de una dimensión simbólica, conceptual, cosmogónica, tan importante para todos los pueblos que viven dentro de Chiribiquete y siguen usando estos sitios para sus rituales y sus paramentos, pero lo que es más importante para el resto de las comunidades indígenas de la Amazonía colombiana y del resto de la gran región biogeográfica amazónica. Y ni qué decir con el resto de los pueblos que de alguna u otra manera, cuando uno entra a trabajar en la investigación de Chiribiquete, se da cuenta que todos estos símbolos tan antiguos, tan milenarios, tan tempranos,
en los primeros momentos del poblamiento humano de América, se empiezan a desarrollar en este lugar y empiezan por múltiples caminos y razones a difundirse, de tal suerte que a mí no me cabe la menor duda, Chiribiquete es un epicentro, es un centro de conocimiento chamánico de una dimensión inconmensurable que estamos muy lejos de entender todavía en su verdadera dimensión. Entonces, tener este sitio, tener esta herencia, tener este patrimonio, no solo significa una enorme trascendencia para nuestro país, sino un gran compromiso que estoy muy preocupado que no hemos sabido estar a la altura del semejante clamor y tragedia que estamos viviendo en este momento con la destrucción y misericordia de toda la Amazonía hoy por razones de la deforestación, por razones de una aguda intervención que se está dando en este momento, mientras tú y yo y el resto de los seguidores está en este momento escuchándome, están talando en Chiribiquete. Entonces, es una cosa que sobrecoge y que nos llama a una reflexión y a una tarea tan importante como la que estabas mencionando tú al comienzo. Tenemos que hacer algo entre todos, hay que volvernos guardianes de Chiribiquete y la mejor forma de salvar Chiribiquete es no pretendiendo ir allí y, por el contrario, ver cómo desde nuestras diferentes órbitas y nuestras formas de vida podemos aportar un grano de arena, porque salvando Chiribiquete salvamos la trascendencia de la humanidad sin lugar a dudas. Totalmente. Carlos, nos preguntan mucho, yo me devuelvo aquí un segundito. La gente está opinando muchísimo y qué pena, pero leerlos es un poquito difícil, porque si los leo, después no le pongo cuidado a Carlos y me pierdo. Tranquila, mira Entonces, tú. entonces, la gente está un poco ansiosa y con muchas ganas de saber de el jaguar, que en mi guión viene, es el siguiente tema. Antes de pasar al tema del hombre jaguar y toda la maloca cósmica de los hombres jaguar, yo quería decirles que este libro, que es maravilloso y se los juro, a mí me ha llenado los días, creo que se lee al revés, pero bueno, pídanlo, cómprenlo. En esta cuarentena, la verdad, es un momento maravilloso para estar en sus casas y leerlo. Hay dos versiones, uno para la casa, otro de bolsillo, por si lo quieren también tener para poder viajar, todo, y conocer de verdad todo el conocimiento que hay allá adentro, porque yo cada que voy leyendo y leyendo y leyendo, de verdad me demoro un montón leyendo una sola hoja porque es como tanta información que para digerirla me toma bastante tiempo. Y es un libro que se hizo con la ayuda de Sura y de Villegas Editores, tengo entendido, para generar unos recursos para el parque que, digamos, no van a salvar el parque, pero sí van a crear un conocimiento trascendental sobre lo que es el parque y lo que necesita el parque, que es que nosotros lo cuidemos, porque me preguntaban que cómo podemos ser guardianes. Todos, todos, por derecho propio, por haber nacido en el planeta, somos guardianes del Chiribiquete y somos guardianes de todos los lugares que son sagrados y pues, nos dan la vida. Entonces, si quieren aportar y si quieren conocer de verdad, los invito a que compren el libro que es Carlos, cuéntanos de la maloca del hombre jaguar, de los hombres jaguar. Cuéntanos del jaguar, que además yo pues amo los felinos y siento una total empatía con eso. Y ya sé muchas de tus historias, pero quiero que la gente que está conectada aquí pueda conocer un poquito de esas historias y esos encuentros que tú has tenido con ellos. Y hay algo muy importante que me preguntaron arriba para que toques el tema, es las mujeres jaguar y su rol también. Bueno, lo primero que hay que decir es que Chiribiquete, esta formación geológica enclavada en la mitad de la Amazonía colombiana, está localizada en un sitio muy especial. No solo el corazón de la Amazonía colombiana, sino de hecho y literalmente en la mitad del mundo. Chiribiquete es una formación serrana de aproximadamente 300 kilómetros de largo. Esa serranía está más o menos puesta así en el mapa,
este es el norte hacia arriba, este es el sur hacia abajo, y esa serranía de 300 kilómetros de longitud está atravesada exactamente por la mitad por la línea ecuatorial. O sea que se forma un plano cartesiano perfecto que no pasó desapercibido de ninguna manera para aquellas personas que empezaron a utilizar este sitio como sitio emblemático de la sacralidad. La localización precisa de Chiribiquete en la mitad del mundo está relatada en múltiples mitos muy antiguos de la Amazonía colombiana y del resto de la Amazonía, y hemos empezado a escudriñar en los mitos, y en la medida en que esos mitos son cada vez más antiguos, vemos la trascendencia que tiene para los indígenas que poblaron este continente y que están asociados, digamos, a esas primeras manifestaciones en Chiribiquete. Le dieron a una cantidad de pinturas, de registros, de iconogramas que están allí pintados en esa enorme cantidad de murales que hemos descubierto en Chiribiquete. Cuando uno traduce en una versión muy elemental quizás, el significado de Chiribiquete en lengua carijona, por lo que me dijeron algunos sabedores, carijona hace muchos años, la traducción sería algo así como la maloca del enjambre solar. Y eso hace alusión a varios aspectos muy sobresalientes. El primero, que es una maloca, o sea que el tepuy como tal es una enorme maloca. Malocas son estas casas comunales que tienen actualmente una gran cantidad de pueblos indígenas, especialmente tribales, en buena parte de nuestro continente y por lo tanto en la Amazonía, que tienen unas características muy especiales porque todos las tribus y los grupos culturales que hacen malocas hoy en la Amazonía generalmente entienden que esta es una maqueta, la maloca en sí misma, la forma como la construyen, la forma en que hacen los techos, las paredes, son una maqueta del cosmos. O sea que hay una relación muy estrecha entre ese espacio cerrado que ellos finalmente construyen debido a los requerimientos humanos de protección, pero al mismo tiempo que este es un reflejo de el cosmos, de esa semiesfera que uno puede observar en cualquier noche, especialmente en Chiribiquete, con la Vía Láctea encima, exactamente en forma de arco. Wow. Y al mismo tiempo entender que hay una relación muy estrecha entre la serranía, la línea ecuatorial, la salida del sol, el ocultamiento del sol, la salida de la luna, el ocultamiento de la luna, y especialmente la constelación del Jaguar, que es la constelación de Orión. Entonces, todos estos movimientos encima de la Vía Láctea en disfunción cardinal con el eje norte-sur es fundamental y está asociado siempre en múltiples escenas y dibujos en Chiribiquete a el papel protagónico de varias cosas. La primera, la preponderancia del Padre Sol, que es el gran ser que origina la vida y que escoge a Chiribiquete, según los mitos, Tucano en particular, para establecer allí el sitio de origen. Wow. Y los mitos dicen que el sitio lo encontrará el Padre Sol cuando su bastón de mando, su vara sonajera, que es al mismo tiempo un símbolo de fecundidad, de poder seminal del sol,
empieza a buscar el lugar y que en el sitio donde no se proyecte sombra, finalmente ahí es el sitio de origen de la humanidad y de todos los pueblos. Eso solo es posible sobre la línea ecuatorial. Y si uno ve todos los registros pictóricos de Chiribiquete en los casi 70 murales que hemos encontrado, más de 75.000 pinturas, hay una estrecha relación todo el tiempo entre el Padre Sol, entre la Vía Láctea, que es este arco que se ve todas las noches en Chiribiquete encima de la línea ecuatorial, que es al mismo tiempo el camino del Sol y es el camino de la Luna. Uno durante el día, otro durante la noche. Pero aquí viene algo tremendamente importante e impactante en todo este relato de las pinturas de Chiribiquete. El Padre Sol encuentra este sitio, lo escoge porque clava su bastón de mando en esta roca de Chiribiquete y no proyecta sombra. Y ahí están las huellas de su bastón de mando que hemos encontrado. Las huellas enormes son unas formaciones geológicas que técnicamente se llaman cimas con S, no con C, y que los indígenas interpretan son la huella del bastón de mando del Padre Sol. Todas las 4 que existen están ubicadas equidistantemente en la serranía. Qué fuerte, wow. Hay un icono en Chiribiquete que tuve oportunidad de verlo en mi primera expedición, que es un círculo con la cruz de San Andrés, o sea, 4 mitades iguales, y 4 círculos en cada una de esas 4 mitades. Esto es, a mi juicio, la representación más importante de Chiribiquete. Y lo más impactante es que he encontrado esa misma representación en varias partes por fuera de Colombia, en varios abrigos rocosos por fuera de Colombia. Y hace alusión exactamente, a mi juicio, primero, al concepto de circularidad. Ese círculo es el emblema más importante del Padre Sol, es el Sol, pero al mismo tiempo con el rasgo distintivo de la cuatripartición, que son los elementos fundamentales de todo el simbolismo que está repartido en la mitología, que está repartido en todos los fenómenos y aspectos de la cultura material de los pueblos indígenas desde entonces hasta nuestros días, y que está presente esos elementos en miles de piezas a lo largo de la historia prehispánica desde México hasta Argentina. Entonces, ¿cómo es posible que esos mismos elementos estén presentes y pintados en diferentes momentos de la historia, en diferentes sitios, en sitios tan alejados, tan impactantes, donde además están haciendo alusión siempre a Padre Sol y a su hijo? Ojo con esto. A Carlos, estamos a 1 minuto. Entonces, quedémonos en la alusión a Padre Sol y a su hijo. A su hijo. Nos quedamos en su hijo. Entonces, okay, todos los que están conectados, las preguntas se nos van a borrar, pero les pido que las hagan. Si quieren, háganlas de manera más cortica para que sean más fáciles de leer. Y ya nos volvemos a conectar. Entonces, cerramos aquí en hijo y quedamos en 3 puntos suspensivos y nos conectamos de nuevo. Gracias a todos. Yo apago y vuelvo a entrar, ¿cierto? Exactamente, igualito que ahorita. Sí. Ok.